generación. Qué gran bendición, qué privilegio nos concede el Señor de estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Expandiendo el Evangelio desde la hermosa ciudad de Freeport, Nueva York, en Long Island. Aquí estamos desde Iglesia Bíblica Emmanuel, nuestro hermano Ernesto Bonilla y quien les habla el pastor Jonathan Stubbs. De verdad que es un privilegio, Ernesto, estar aquí, ¿verdad? Compartir con nuestros hermanos. Amén. Buenos días, familia de la fe. Es un gran privilegio que el Señor nos permite un día de vida con el propósito de escudriñar su palabra. Así es. Y hoy tenemos, creo que el último, la última enseñanza de la carta de Filipenses. Espero que pues estén atentos y disfrutemos juntos este momento. Eso es así. Como habíamos dicho, esta epístola es considerada como la epístola del gozo. Y precisamente lo que Pablo está haciendo énfasis aquí, de ese contentamiento, de ese gozo que debe caracterizar al cristiano. Un cristiano quejumbroso, un cristiano criticón, que está todo el tiempo criticando su situación, es aquel que está inconforme con lo que Dios está haciendo. Porque definitivamente Dios es quien da y Dios es quien quita. Y muchas veces nosotros podemos caer en esa inconformidad y estar dudando de la provisión de Dios, dudar de que el Señor tiene control de nuestras vidas. En cambio, el apóstol Pablo aquí nos habla de ese contentamiento. Lo vemos aquí en Filipenses capítulo 4, en los versículos 10 en adelante. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate que el contentamiento era algo que caracterizaba la vida del apóstol Pablo, de un hombre prisionero que estaba, a pesar de las vicisitudes que él había pasado, estaba gozoso y incentivando al gozo a otros hermanos. Y decíamos la semana pasada que el gozo no dependía de circunstancias externas. El gozo es un fruto del Espíritu en nuestras vidas y que el Espíritu Santo produce en nosotros ese gozo, amén, a pesar de las dificultades que estaba atravesando. Ernesto. Hermanos, toda la carta que usted ha ido con nosotros y tejiendo o siguiendo el hilo de lo que el apóstol nos está enseñando en esta carta, él siempre ha apuntado al gozo. 16 veces la carta de Filipenses habla del gozo. Y siempre hemos dicho nosotros, si Cristo, hermano, no es nuestra felicidad, nada lo será. ¿Por qué razón? Porque si mi felicidad depende de mi salud, la salud es temporal. Si mi felicidad depende de que mis hijos sean buenos y cuando se porten mal, se espuma la felicidad. Si mi felicidad depende de que mi economía vaya creciendo y cuando mi economía sea golpeada, entonces me hundo. ¿Qué tenemos que aprender de esta carta? Pablo dice, en gran manera, no dice en manera me gocé, en gran manera me gocé. Y él apunta en el lugar donde hay un verdadero gozo. Y dice, en el Señor. O sea, si mi gozo depende de Cristo, va a ser un verdadero gozo. Ahora, si mi gozo depende de circunstancias, entonces vamos a vivir una vida apática, una vida sin contentamiento, una vida sin gozo, una vida sin propósito.
Y ahí es donde surge la pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué sufre un cristiano, un hijo de Dios, aquel que ama y sirve al Señor? ¿Por qué debe sufrir o pasa por situaciones? Bueno, en primer lugar, vemos que el sufrimiento es algo propio de este mundo caído. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso Pablo dice: cualquiera que sea mi situación. Está hablando de momentos de salud y momentos también de enfermedad, momentos de abundancia y momentos de escasez. Está hablando de situaciones que llegan repentinamente, que son imprevistos, pero que no escapan del control de Dios. Pablo estaba reconociendo de que nada podía esfumar ese gozo que él tenía. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Es algo que se aprende y es algo que también se debe enseñar. El contentamiento es algo que debemos enseñarlo para enseñar a nuestros hijos a estar contentos. Amén. Porque fíjate algo. Veía en estos días una niña que se tiraba al piso haciéndole rabietas a su mamá porque no le compró el celular. Entonces, hay gente que se deprime, ¿verdad? Porque no pudieron comprar el último modelo o eso que ellos querían, que está de moda, y no lo pueden adquirir. Entonces se deprimen. Y Pablo está diciendo: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hay hermanos muy fieles en el Señor, hermanos muy devotos, muy piadosos, muy entregados a la obra del Señor. Sin embargo, están pasando por una enfermedad, están postrados en una cama, y no podemos asociar esto con maldición o con pecado. No, el proverbio dice que la maldición está en la casa del impío. Pero en un cristiano donde reina Cristo, donde está la bendición de Dios, en vez de una maldición, lo que hay es un propósito. Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y como decíamos, debemos aprender y debemos enseñar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a contentarse, estar siempre contentos a pesar de todo. Amén. Fíjate, hermano, que estoy viendo que Pablo está bien contento, está bien feliz, aún él estando preso. Él está dando consuelo desde la cárcel a cristianos que están afuera. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esto, hermano, es que miramos aquí a una iglesia que ha sido bien dadivosa con Pablo. Generosa. Mira, yo quiero hablarle a aquellos hermanos que están en diferentes iglesias locales. Nosotros sabemos, hermano, que hay gente que se llama pastor, que son sinvergüenzas, que son ladrones. Ahora, eso no podemos poner los buenos pastores en ese mismo saco. Claro. ¿Verdad? No generalizar. No generalizar. Hay hombres de Dios que de verdad estudian la palabra, se preparan para dar un buen alimento espiritual, están aconsejando matrimonio, están aconsejando jóvenes, hay una consejería pastoral, están haciendo su trabajo, pero sin embargo hay iglesias que los descuidan en su cuidado diario. Y miramos que muchas veces, hermanos, los pastores que son sinvergüenzas son los que están bien, hablando económicamente. Están trasquilando a las ovejas, robándole a las ovejas, predicadores que no enseñan la palabra y los tienen en grandes pedestales. Y al pastor que realmente está de rodillas, como te digo, haciendo bien su trabajo, siendo de olor grato al Señor, muchas iglesias locales los tienen descuidados en lo que es el aspecto diario. Eso, hermanos, no debe ser
así. Así es. Y Pablo en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él había experimentado las dos cosas, verse sin nada y verse también en mucha abundancia. Pero tanto en lo uno como en lo otro, él había aprendido a no poner su mirada en esas cosas, porque la abundancia se puede esfumar, ¿verdad? Como personas que hoy pueden estar en una escasez extrema y mañana pueden ser millonarios de repente. Yo he visto esos casos, ¿verdad? Pero cuando uno pone su confianza en las cosas materiales, en la riqueza, que como dice la palabra, cogen alas como águilas y se van al cielo, o sea, son temporales. Pablo dice, yo he aprendido y yo sé vivir humildemente. Y esa humildad a la que Pablo se refiere era estar contento con lo necesario, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Pablo estaba privado de su libertad física, pero aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Desde allí él escribía cartas y las enviaba a las iglesias, animando a los hermanos a estar contentos siempre. Amén. Fíjate, hermano, que como decías tú, los extremos, ¿verdad? Yo pienso que a nadie, humanamente hablando, le gusta estar en escasez. Porque la escasez realmente te incomoda, ¿verdad? Pero también la abundancia, hermano. Si la abundancia te atrapa, entonces tú eres Dios de tu propia vida. Porque comienzas a pensar que tus riquezas son tu cerco, que tus riquezas son tu felicidad, que tus riquezas son tu protección. ¿Y qué pasa? Que va a llegar un momento en donde las riquezas ocupan el lugar que a Cristo le corresponde. Entonces, dice la palabra, no se pueden servir a dos señores, porque a uno vas a aborrecer y a otro vas a amar. No se puede servir a Dios y a las riquezas. A las riquezas al mismo tiempo. Yo creo que aquí tiene que haber un balance, hermano. El balance está en estar contento. Mira, ahorita vienen las épocas navideñas, ¿va? Y el Black Friday que le llaman, donde le suben los precios y después se los bajan, pero al final creo que el precio queda igual. Solamente es en la mente de la gente. Y la gente anda, compra y compra y compra. Y llega un momento, hermano, que nada de eso llena. Nada de eso satisface. Después a la semana están regresando todo porque ya no les gustó, el color no me gustó, el precio no me gustó, me engañaron. Entonces, la verdad, hermano, que la Biblia nos está enseñando que debemos de aprender a vivir con lo que tenemos hasta ese momento. Quiero leer, hermano, algo que dijo Pablo en 1 Corintios 4:11. No sé si lo tienes por ahí. Sí, el 4:11 dice, no lo digo. No, pero de Corintios, Primera de Corintios 4:11, para que veamos algo comparativo. Sí, aquí lo tengo. Primera de Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Wow. ¿Te das cuenta? O sea, dentro de esa perspectiva, Pablo escribe, dice, ha padecido hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Más, no habían dos pantalones ahí, o dos túnicas, la forma que ellos vestían. Tenían lo básico, ¿verdad? Dice, estamos desnudos, abofeteados, y no tenemos morada fija, andaban como errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y los soportamos.
Imagínense. Yo pienso que eso es como una bofeteada al llamado, al mal llamado evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Amén. Porque no es evangelio. Y solamente prosperan a aquellos que promueven esta versión. Lo cierto es, hermanos, de que Pablo, siendo apóstol, llamado por el Señor, miren los padecimientos. No todo el mundo está dispuesto a padecer por Cristo. No todo el mundo está dispuesto a sufrir el agravio, ¿verdad? Y que te ofendan y recibir la ofensa. No, al contrario, nosotros nos levantamos así como esos gallos de pelea para defendernos también. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra a un hombre con un corazón humilde, un hombre con un corazón entregado, tratado por Dios, un corazón recto delante del Señor. Pablo era como esos vehículos de todo terreno, vehículos que pueden irse por lugares pedregosos, pero también por lugares asfaltados. Amén. Yo pienso que el creyente debe caminar, aprender a caminar en todo terreno, porque en la vida hoy tú puedes estar en una abundancia, con un presupuesto muy holgado y de repente quedarte sin nada, como lo pasó Job. Job atravesó ese mismo proceso, que en un día era millonario y al siguiente día perdió todo en un solo día. Amén. Hermano, Ernesto. fíjate que quiero detenerme un poquito en esto. Tener hambre, hermano, es cosa seria, ¿verdad? Ya cuando uno se salta un tiempo de comida, se siente el cuerpo, pues, que se debilita. Pero fíjate, hermano, que el hambre que Pablo estaba padeciendo, o que padecía, era por causa de Cristo. Porque si él se hubiera quedado en su posición de doctor de leyes con los rabinos de su época, No hubiese pasado eso. nada, él puede haber vivido con los mejores manjares, las mejores túnicas y las mejores camas de cordoncillo de egipcio, durmiendo bien, comiendo bien, siendo popular, siendo aplaudido por el pueblo, pero sin embargo él tenía la mirada puesta en el cielo, no en las cosas de la tierra. Mira, fíjate que el hambre, hermano, a veces podemos decir, un cristiano puede decir, bueno, estoy aguantando hambre, esto y esto. Bueno, hay que ver por qué. Porque muchas veces cristianos mal organizados tienen su sueldo, Sí. pero entonces comienzan a poner el embudo al revés. Y pasan hambre con una compra. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque si yo voy a seguir el celular del año, el carro del año, los tenis del año, entonces no me va, o seguir la moda, pues la moda nunca le va a dar fin. No, y que no podemos tampoco llamar prueba a malas decisiones que tomamos. Exactamente. O sea, si yo tomo una mala decisión y cosecho las consecuencias de mi mala decisión, no puedo decir que es una prueba. Exacto. Son Entonces, consecuencias. voy a gastar mi presupuesto, dejo a mi familia sin comer, estoy reajustando la renta porque estoy haciendo gastos que son innecesarios. O sea, Pablo no está hablando de este tipo de hambre o de esta necesidad. Muchas veces padecemos las necesidades, como tú estabas diciendo, por nuestras malas decisiones, ser mal administradores y comprando cosas que no necesitamos. Entonces, el ahorro también, hermano, pienso que es importante. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y finaliza diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas toman solamente el versículo 13 sin ver todo el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo está mencionando la razón por qué él decía eso.
Él había sustituido la queja, la inconformidad por el contentamiento. El contentamiento. El nosotros estar contentos no significa que en algún momento de la vida tú no puedas llorar, porque hasta Jesús lloró, y pasar un momento de tristeza ante la partida de un familiar o alguna situación que te produzca tristeza. Pero esa tristeza, derrámala ante los pies del Señor. ¿Por qué Pablo decía, yo sé vivir humildemente? No es algo poético, era algo que él había vivido en su vida, y él decía el por qué, porque Cristo era su fuerza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aún en los momentos más amargos, en los momentos más difíciles, Pablo hallaba refugio en el Señor. Su confianza estaba depositada en Dios. Es decir, cuando un cristiano tiene su confianza en el Señor, depositada plenamente en el Señor, sabe que aunque esté atravesando por momentos difíciles, el Señor no le va a dejar, ni le Amén. va a desamparar. Hermano, fíjate que hay universidades para ser doctor, para ser abogado, para ser enfermera. Hay muchas academias donde tú puedes ir, te inscribes, pagas tu colegiatura Y te y te preparas. preparas. Pero hasta ahora no he visto una universidad, Universidad Jonathan Stubb, o el nombre que tú quieras, y decir, venga a aprender a padecer hambre, La universidad del sufrimiento. del sufrimiento. Hermano, entonces debemos de entender que el Señor ha preparado a este hombre y lo ha preparado en el lugar, o sea, en el rodeo, pues en el ruedo, en el lugar donde, en el lodo, Ujú. por decirlo así, en el campo de batalla. Porque una cosa es, hermano, que nosotros lo estemos enseñando. Y otra cosa es que lo estemos enseñando y padeciéndolo en el momento. Ahora, si no lo estamos padeciendo en el momento, llegará. Mira, las circunstancias adversas, hermano, no las necesitas invitarlas. Llegan. Van a llegar porque van a llegar. Téngalo por seguro. ¿Verdad? Enfermedad, lágrimas, dolencias, escaseces, abundancias, como repito una vez más. La abundancia también es peligrosa si no tenemos el cuidado de seguir las reglas de Cristo. ¿Por qué razón? Hermano, hay gente que dice, no, cuando yo estaba ahí en el río, ¿va? Cuando yo pase a los Estados Unidos, Señor, yo te prometo servirte con todo mi corazón. Cúbreme de migración. El Señor lo hace. Vienen acá y comienzan a agarrar los billetes verdes y de un trabajo saltan a otro y duermen 3 horas. ¿Y la iglesia? Y ahí la iglesia, no, hermano, fíjese que no tengo tiempo porque tengo tanto trabajo. Hermano, entonces al haber abundancia, entonces ¿qué hacen? Hacen a un lado al Señor que los trajo a este lugar. Sí. ¿Qué pasa cuando llega un momento? El Señor le mueve las muletas. Le quita la muleta en donde está afianzando su vida y ahí es donde dice, ay, el Señor tiene que infringir dolor. Muchas veces, hermano, tiene que infringir muchas veces hasta enfermedades, angustia, para que el hombre reflexione y se dé cuenta que separados de Dios no podemos tener contentamiento. Eso es así. Me gustó esa parte que tú mencionabas de que las aflicciones no hay que invitarlas. Ellas llegan y llegan de repente. Yo recuerdo que estábamos en una celebración y estábamos con mi niño pequeño y terminando la celebración, mi niño se puso malo. Tuvimos que salir con él corriendo para la clínica. Es decir,
Hay momentos donde aún terminando una celebración de alegría, de gozo, de risas, viene la tristeza. Y yo pasé de estar alegre, de estar contento con los hermanos y riéndonos, a una situación aflictiva tan fuerte que pasé un momento de tensión porque el niño mío se vio bien mal, con neumonía, y estuvo bien delicado, y gracias al Señor pues Dios hizo la obra. Pero la idea es, hermanos, para que entendamos de que estas cosas nosotros no tenemos control de eso. Ahora sí, nuestras vidas están bajo el control de nuestro Dios. Es decir, nosotros estamos en las manos del Señor. Y por eso Pablo concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, no importa por dónde sople el viento o la marea, suba y golpee tu barca. Si estás en Cristo, tu vida está segura en Él. Amén. Sí, pues hermano, terminamos con esto, ¿verdad? Que la fortaleza, el contentamiento tiene que estar en el Señor. Déjeme decirle, estimado oyente que nos escucha, si usted todavía no tiene sellado su pasaporte, usted está en grave peligro. Porque una vez más repetimos, si Dios decide quitarle la vida hoy, esta mañana, esta tarde o esta noche, usted entraría a un tormento eterno por los siglos de los siglos, y quizás clame como el rico, Señor, manda a Lázaro a que moje mi lengua con agua, y no va a ser escuchado, porque ya una vez que se parte de esta tierra, aunque usted clame, no va a ser escuchado. ¿Por qué? Usted no quiso nada con Dios, con Cristo en la tierra cuando estaba vivo, pues Dios tampoco querrá nada con usted en la eternidad. Amén. ¿Cuál es la solución? Usted tiene que reconocer su pecado. Usted es ladrón, dígale que es ladrón. Usted es prostituta, dígale que es prostituta. Que usted es secuestrador, que usted ha abortado, que usted ha estafado, que usted ha mentido, que usted es idólatra, hechicero, pleitista, celo, con ira. Usted es una persona codiciosa, ambiciosa, amor al dinero. Usted es un secuestrador en alta potencia. Usted es un pedófilo, y etcétera, etcétera. Hay que decírselo al Señor radicalmente. Si usted se lo dice al Señor radicalmente, la Biblia dice, hermano, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Sí, como tú decías, el que encubre su pecado no prospera. Amén. Pero el que los confiesa, Dios lo sabe, ¿verdad? Dios sabe lo que tú eres, pero es necesaria la confesión. Amén. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El arrepentimiento es la puerta que te lleva al perdón. Si quieres ser perdonado por el Señor y que Él borre tus pecados, debes arrepentirte. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo. Y si el Señor así lo permite, el próximo jueves estaremos aquí una vez más. Que el Señor te bendiga.